Esto y Les Fartures, con David Castañón. Bueno, suena Isebra, suenan las palabras villes. Eso quiere decir que viene a vernos Borja Alcázar, cocinero, restaurante Abrelatas. Ya sabéis que es uno de los mejores sitios donde podéis ir a comer en el mundo. Ahora también podéis atoparlo en Finca Maeza. Va a hacerse terrateniente de los caballos, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, aquí estamos. Bien, aquí ¿no? estamos, ya un poco ¿Sobreviviste al evento internacional ese? Sí, ya acabamos el... Estás más delgado, ¿eh? Casi acaba contigo. Adelgacé. Claro. Trabajamos mucho, pero salió muy bien, Salió la gente bien, ¿no? muy contenta, sí. ¿Qué mimanto comen los jockeys esos? Que si son como nenos pequeños. Hay de todo, pues teníamos un buffet, luego había un restaurante así para patrocinadores y demás. Había un poco, una oferta bastante amplia, era un evento de infraestructura bastante grande. Bueno, pero también hablaremos de cara a otro año de eso, porque parece que hay una cosa guapa para que la gente vaya a conocerlo y vaya hasta ahí, ¿eh? Sí. A ver, vienes con invitado de honor. Hoy venimos a otra... Institución del mundo de las bebidas asturianas, cuidado, Sí, una institución en el mundo de los destilados. Sí. Uno de los... Pionero de la cerveza artesana en Asturias, y también uno de los precursores de la movida de la pola, y un gran conocedor del mundo de como hablábamos antes, del mundo de la distribución de la tu época en la pola y en los pueblos de alrededores. Yo tengo muchas conversaciones con Olegario de Molín del Nora y de la Siana. Bueno, podemos conocerlo por varios marques. Y en la pola también y es muy conocido porque fue el fundador de muchos bares emblemáticos, que bueno, yo los que más pillaron en la mi época fue el museo y la famosa sangre de tuno, que era lo que bebíamos, pero bueno, tuvo más bares por aquí. Yo creo que con Olegario puede hablarse, yo hablo muchas veces en el bar y hablamos de historias, de personajes de la pola, de un poco de todo. Yo creo que a Olegario también le gustan mucho las palabras viejas, así. Bien. Así que nada. Olegario Díaz, ¿qué tal estás? Muy buenas, bastante bien. Bien, ¿no? Yo creo que todos los asturianos pasamos por la pola a beber la sangre de tuno en algún momento de nuestra vida, ¿no? Bueno, ¿eso inventástelo tú? Sí. Calla. Sí, aquello empezamos sobre el 90. Está haciendo Juan Sez que él también lo chumó en algún momento. No, hay dos o tres generaciones que creo que el 98%. Sí, vamos a Vilesa, a la pola, en autobús, para allá. Sí, hombre, a ver, aquellos domingos famosos. Esos domingos de la pola, venía Asturias entera. Sí. Venía gente de León, venía gente de todos lados. Sí. Teníamos nosotros un par de grupos que venían de Villablino. Y después marchaban para allá otra vez. ¿En autobús? No, ¿en coche? Organizábanse. Imagínate, el límite de aquella que estaban, 0,80 o 0,90. El límite del bien y del mal. No, pero escucha, muchos sobrevivimos, ¿eh? Muchos sobrevivimos, sí. Bueno, tuviste muchos años, eso, lo que dice Borja, ¿no? Locales en la pola de copes y de la noche, ¿no? Sí, a ver, yo lo primero que abrimos fue el 24 de septiembre del 85 en Les Campes. Ajá. Y a partir de ahí, bueno, fuimos abriendo, cambiamos un poco de barrio, unas veces llevaba los yo todos, otros alquilábense, y hasta la destilería la abrí en el 98, tardé prácticamente 2 años en hacer la obra y tal, y hasta ahí. ¿Y ya la abriste un poco porque ya veías que la movida en la pola iba para abajo o no? Porque no, era una cosa que te prestaba a ti. No, bueno, circunstancias de la vida. Me había casado, tuve un par de críos y la noche... Ya es muy sacrificada, ¿eh? La noche llega... Tiene sus años. Tiene sus años. Sí. Vale. Sí, ¿para qué nos vamos a engañar? ¿Ves alguno por ahí arrastrándose todavía? Que ya parece un poco... Sí, estoy de acuerdo. Y que aparte, claro, hay que vivir de noche, dormir de día, ¿no? Vas a contracorriente completamente. Claro.
Y luego para encima, oye, cuando veías la pola como de aquella que prestaba la de Dios, no se podía caminar por la calle, y ahora veslo y cambió completamente, ¿no? Ah, no. ¿No te da un poco pena? Bueno, a ver, yo vivo allí en Pola y bajar un domingo a las Campes, Balmas, no ponete a pensarlo. Ya. Cuando está bueno, porque está bueno. Cuando está malo, porque está malo. Pero no hay ni Dios. Ya. Cuando además la Pola es uno de los sitios más cotizados para vivir. Conseguir un piso en la Pola o un alquiler, pues eso se pone las nubes, quiero decir. Sí, hubo una época ahí que la vivienda subió mucho en la Pola y que, bueno, todavía había mucho movimiento de sidrerías, yo creo, de gastronómico y tal, pero yo creo que bajó, ¿eh? Sí. Ahora bajó. Yo veo mucho menos movimiento para ser un sitio con tanta población. Sí. A ver, ahora cambió mucho todo. Ya. Entonces, hay varios locales que van cogiendo los unos, llevándolos, aguántase poco y Ya. el problema pues está en que no hay el movimiento Ya. de la forma que era ese movimiento. Quitando este, que yo el que se está haciendo rico de Sí, todo el pueblo, ¿eh? Sí, riquísimo. Tú pones a repasar un poco y gente que lleva en un mismo sitio años y pocos más. Y pocos queden, sí. Pocos queden. Sí. Además, yo creo que, mira, eso que dice Olegario, que esos cambios continuos en los locales, a lo que guía la plaza general, a la venta general de la Pola, no y beneficia mucho que no haya sitios con tanta solera. Ya. Yo creo que no se crea una estructura gastronómica o hostelera importante si no hay sitios que perduren en el tiempo. Sí, a ver, sí. que al final tenemos también, sí que es verdad que allí también hay instituciones como Sí, el Polesu, sí, que lleva muchos años, el Pumarín que cambió ahora de dueños, o el Forno, por ejemplo, el Paco. A ver, hay muchos sitios con solera, pero yo creo que falta un poco de regeneración en general en lo que guía en los locales de la Pola. Vale. Yo te conociste. Yo siempre fui muy cervecero y estábamos todos naguando porque hubiera una cerveza asturiana. Fuiste el primero en comercializar una cerveza después del Águila Negra, ¿no? Sí. ¿Y eso cómo te dio por ello? Eso traíalo yo de atrás porque nosotros desde chavales hacíamos unos intercambios en Bélgica. Ajá. Y desde el 79 éramos unos críos. Entre ellos el único que nos salió un poco famoso fue Joaquín Valdés, el psicólogo de Luis Enrique. Ah, vale. Estábamos en el grupo con nosotros, éramos yogurinos. Y fueron muchos años seguidos y yo la cerveza pues aficionéme desde antes de poder tomarla. Y resulta que empezamos a ver la posibilidad de... Antes eran... En Bélgica, pequeñas fábricas tampoco había. Ya. Pequeñas habíales, pero en comparación con monstruos, Claro. que eran gigantescas. Claro. Eran como la Águila Negra. Claro. Pero después empezó allí a haber muchos micros, por supuesto, muchísimo antes que empezase a verse nada por aquí. Ya. Y después abrí primero la destilería. Porque yo la destilería abrí a raíz de la sangre de Tuno. Ah, claro. Claro. Empecé la sangre de Tuno fue un boom que yo en el bar tenía que hacer 250 litros o 300 todas las semanas. Callao. Sí. Bueno, sí. Todas yo- las semanas. Claro. Sí. Vendías en cachos, En litros. Sí. por litros. 50 igual los bebíamos Borja y yo. No sé. No, yo pues unos cuantos bebilos. Entonces dimos con una casa y empecé a dar vueltas y dije, bueno, la noche voy a tener que darlo por acabado y hay que hacer algo. Y vi la viabilidad de hacer licores, porque la misma casa que yo compraba la materia prima y eso, tenían para hacer. Claro. Y después abrimos la destilería y empezamos rápidamente a meternos más en los orujos que en los licores, porque ya... Los licores en aquel momento de la Pola, manzana, avellana, melocotón y tal, comprabas promociones de 50 o 60 cajas. Claro. Dime tú a mí un bar ahora, ni Claro. restaurante, ni... Claro. Botelles. No. Botelles. Nada. Entonces pasó muy rápidamente maleóse el mercado tanto que muy rápidamente de pasar de comprar eso a comprar, ir al supermercado a comprar una botella. Y eso entiendo. Entonces- que el tema del coche y todo eso Sí, tiró bueno, para Prado, además que- y luego el rollo ese tan industrial, a veces que meten ahí polvos y morralla también No, acabó bueno, de matarlo, claro, Y además
los grandes empezaron a amarrar en precios y después para el pequeño no cúbica. Ya. Entonces después, posteriormente, con la instalación que teníamos, el calor, el frío, teníamos la instalación, pues dije, pues vamos a hacer la cerveza. Y bueno, sí. Y Xiana fue ahí como un boom, quiero decirte. O sea, yo qué sé, yo en La Felguera había Xiana, en Avilés había Xiana. O sea, yo en Al Son del Indiano, estaba contándolo antes, claro, que en el 2008 o por ahí. Sí. Al Son del Indiano. En Valleza, ¿no? En Valleza, sí. No oye. ¿No oye, sí? No sé si te estoy diciendo bien ahora el restaurante, entonces que lo tomé. Pero podía donde eran muy famosos los croquetes de Artigues. Croquetes líquidos de Sí, Artigues. sí, Al Son del Indiano. Pues sí, Al Son del Indiano. Sí. No, pues ahí toméla por primera vez. Bueno, yo no conocía a Ole, yo era un chaval, no conocía a Olegario más que, bueno, del museo y tal, pero tal. Y ahí ya tomé la Xiana, que era la de destapar como la casera. La primera fue un error que después no seguimos con ella. Era un formato de medio litro de tapón de bisagra. Sí. Y valía más. Arrepentirse ahora de una decisión que tiramos a la botella de tercio y hacerlo un poco más comercial. Y bueno, pero bueno, de aquella sí que se metió, porque había demandina ya de gente que... Sí. Porque cerveza no la va a ver aquí. Claro. Y aparte, cosa que aquí históricamente siempre se vendió muy bien el rollo de la cerveza asturiana, o sea, furroaba bien. Entonces, una cerveza bebible que tuviera así asturiana, yo creo que en el mercado eso admitióse muy bien, ¿no? Sí, a ver, eso funcionó. Y no había tanta mafia igual como hay ahora con el rollo de los cerveceres que pídote exclusividad, págate el bid, todo eso igual no existía tanto, ¿no? Porque nunca pensaron que iba nadie a ir a pisarles un callo. Claro. Entonces, ¿qué significaba para ellos ahí? A mí presentóseme al poco de abrir un jefecillo, perdonar si me oye igual, de San Miguel. Sí. Y cuando vio la instalación, dice, no, pensé que iba a ser más pequeña, porque yo fui acomodándome todo, tenía tanques de 2.000 litros y fui haciendo los cocederos de 2.000 litros, fui haciéndolo todo y bueno, pero no, ellos, eso después desmadróse de una manera que fue un boom, metiéndose por ciertos medios de marketing masivo y tal. Claro. ¿Esbardu era tuya también? Esbardu fabricamos. Esbardu fue una marca que la trajo Toño Torba. No sé si lo conocéis. No. Él empezó a hacer la Veleros. Vale. Y resulta que Esbardu era la que hacían con miel, algo así. Vale. Y después fabricámosla nosotros, porque eso venía de Bélgica, y empecé a fabricarla una temporada grande, y después eso fue puramente para tiendas de productos asturianos, turismo. Bueno, pero a mí estállome contigo, bueno, ya te vamos hablando de dos productazos, la Sacra de Turo, la Xiana, ¿vale? Que eso ya en su momento ya fue algo rompedor. Y los orujos también tuvieron mucha fama, los orujos de Algares, sobre todo que era la crema de orujo, creo que fue la que más se vendía era la crema. Sí. Y bueno, y después hierbas y igualos, eso realmente en litros y es lo que más se vende. Claro. Sí, ¿no? O sea, en producción para ti es lo que más... Lo que más se vendió en botellas, sí. No tengo los datos que podía darte, pero si andábamos por 250.000 o 300.000 botellas al año, ten en cuenta que el 60% en ese esto. Madre mía. Bueno. Pero después ya que sacaste una cosa maravillosa que yo probé en las Brelatas, que ya era la Asturcola. Y tú decías, ostras, está rica, tío. Está rica. ¿Y eso qué? Bueno, no era muy complicado de hacer. A ver, yo fui haciendo la instalación y resulta que después podía hacer de todo. Podía hacer hasta Coca-Cola. Ya. Porque fue uno con el otro. Después la cerveza tuvimos que meter una instalación isobárica. Para hacerlo, para hacer la Asturcola no necesité ninguna máquina distinta. Ya. Tenía una saturadora de CO2, tenía nada para hacer el producto. Y eso fue, digamos, por aprovechar las instalaciones, y fue realmente lo último que se hizo en la fábrica. El último producto no, pero la última novedad. La última novedad fue la cola. Y estaba rica. Sí, no estaba... Yo creo que solo me faltaba el tema de la chispa. Estaba dulzalla, sí. Yo hablaba con Olegario y decísme que la Coca-Cola que tenía sus propios... No, bueno, ahí no se mete en esa fórmula, no se mete eso y
Y es secreto, y es top secret. Pero el tema del gas y tal, Sí, que tienen su, claro, su propia presión y su propio tal, que hay un tema complejo, que Ya. y un estudio largo. El tema complejo empiezas por las instalaciones. A eso hay que embotellarlo en una instalación, digamos, con el laboratorio. Yo hablaba con gente de Coca-Cola, que un chaval que me ayudó mucho era el jefe de mantenimiento de Coca-Cola. De hecho, echóme a andar la maquinaria. Y hay que tenerlo a unas temperaturas muy concretas en un momento. Después, bueno, hay que tener un pepino de instalación. Claro, claro. Entonces, claro, no llegues nunca a conseguir eso. Pues conseguir llegar a una cierta estabilidad en tantos gramos litros de CO2, en todo eso, pero no sé si... ¿Cómo se llama una que viene alemana ahora, que son la cara de dos paisanos? Sí, Fritz. Fritz o algo de eso, ¿no? Si tomáis eso, pues también peca de lo mismo. Sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, y es cierto, sí, sí, como que yo estoy de acuerdo con Borja, como que te falta así... La chispa. Sí, lo que te pica aquí Esa. del gas, ¿eh? Sí, La sí. chispa. Eso nosotros, por ejemplo, porque fue la cola, pero hicimos el limón y la naranja. También, sí. El limón y la naranja tienes mucho más fácil de controlar. Y Salía dígote una más- cosa, salía más loco. pero es que esa tampoco la tiene la Pepsi, ¿eh? Ya, Esa chispa. ya. Bueno, Yo sí, creo ya que sabes, eso yo- debe ser una cosa... Yo no bebo ni una ni otra, o sea que no... Y en los botes también ya distinto. Ya. Sí, Claro. luego depende del formato. Yo creo que llegué a ver las Turcola en Tierras Tour, ¿puede ser? Sí, sí, tuvieron. Tuviéronla, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, nosotros, a ver, con Tierras Tour siempre trabajamos muy bien. Digamos que Tierras Tour para productores de productos asturianos son... No, y aparte que y es el único que hizo cosas así distintas. Quiero decirte, ¿quién tuvo tanta bayura de productos completamente distintos asturianos? Nadie. Hasta donde yo sé. No, no creo. A nivel de bebidas... No, sí. creo, porque, a ver, sí, el que haya destilados, el que- Sí, porque tú, yo qué sé, los serranos puede tener eso, Sí. 8.000 licores y orujos, vale. Pero uno que tuviera eso, la... Y una línea de innovación, ¿eh? Claro, eso yo no conozco, vamos. No. Claro. Creo que no, ¿eh? A ver, Eso. que nadie me No, yo creo que no, porque... que no se me meta ningún hater No, no. ahora. Yo que estoy al tanto de todas las bebidas que salen así asturianas y tal, yo creo que novedades como Molín del Lora nunca hubo por ningún lado. Porque después, bueno, los licores, eso, todo lo que dices que yo lo que más vendí es. Pero hiciste también vermú. Sí, sí. Vermú, que bueno, pusose de moda también de unos años para acá. Sí, yo ya estaba, a ver, como siempre, yo estaba ya por sacarlo antes. Ajá. Porque aquí sabéis que hubo el monopolio de Martini, perdón por los marcas. Sí, puedes decirlo. Puedes decirlo. No te Total, preocupes. está ahí. Sí, sí. Y porque ya se había comido hasta Cinzano. Ya. Que Cinzano, yo de chaval era una marca. Sí. Y llegó eso y tal, y después empezaron por Cataluña y tal, por ahí, y por Jerez, pues sabía que estaban sacando, y funcionaba, y por Logroño. Y estuve, pero después decidíme cuando empezaron realmente a los que porque yo durante bastantes años funcionaba muy bien por los que elaboraba con marcas de otros, Ajá. para ellos. Vale. Y empezaron a pedirlo y empezamos a hacer unas pruebas, salió un producto bastante bueno. Bueno, Oscar no sé lo que dirá, pero bastante Sí. competente. Digno, ¿no? Estaba muy Estaba bueno, bueno, sí. ¿eh? Y, De hecho, vendióse mucho, ¿eh? y otra cosa que me arrepiento de no me haber adelantado un poco más, porque 2 años antes que lo hubiese sacado... Ya. Sí, porque luego hubo como una especie de boom de vermús así un poco asturianos, ¿no? Que Bueno, asturianos no tanto, pero que vengan de fuera muchos. También, bueno, sí. Que el mercado cogía cosas que no fuesen primeras marcas. ya, sí, eso es verdad, sí. Otro boom maravilloso que hubo también de unos años para acá y la Ginebra. Todo el mundo todo el mundo ya bebía gin tonic y encima echando ahí cosas raras. Sí. Y tú sacaste 2. ¿Dos o Saqué más? 3. 3, ¿ves? Saqué primero una que hicimos, una Ginebra Azul, por salir un poco diferentes. Era la Union Park. La Union Park. Aquella tuvo mucha fama, claro, fue porque fue muy pionera. Claro. Nosotros ya llevaba con ella 2 o 3 años cuando, no sé qué edición llevarán ahora lo de Gin Planet, que ahora no sé cómo... Siguen, sí. Hace un par de semanas todavía hicieron, ¿no? Sí, pero debieron cambiar el nombre. Hace tiempo que no hablé con David. Pero bueno, él sí evento. Y 2 o 3 años ya habíamos sacado la Ginebra, la primera. Hicimosla con 47 grados, en Ebro solo. Era una Ginebra que
Yo fue la que más vendí, de la competencia. Union Park, porque pegó... Pero te das cuenta que ahora, bueno, ahora ya cerraron alguna, ¿no? Pero que hubo un Sí, momento en que hubo como 4 o 5 asturianes Sí, incluso. hombre, sigue como todo. Sí, sí, de sí. repente eclosiona y Eso. va abriendo y luego vuelve a coger. Eso. Esto ya Sí, es- sí. Y de hecho, ahora distillerías, o sea, fábrica de bebidas derivadas, que como realmente se llama, que están abiertos los serranos y deben los que están en Avilés unos chavales. Sí, los de Orballo, sí. Sí. Y creo que nada más. Eso, yo creo que porque Jim Kiver Kiver ahora yo creo que ya no está... está, por eso. O sea que sí, y el resto deben lo que hacéis tú para otros, ¿no? Deben etiquetar ellos, pero compren muchas veces, vete tú a saber Dios dónde y lo venden como asturiano, que a mí eso y algo que ya Sí, sabes. mira, y es raro que incluso en la zona de Potes sí que hay destilería, pero luego en la zona del oriente, quitando los serranos, y Ya. para el occidente, que hay tanto vino Sí. y tal, que no haya destilerías. Bueno, Que a yo- ver, el occidente está muy vinculado a Galicia. Ya, claro. Y están allí. Y ya te lo dan fecho, ¿no? comple- Prácticamente. Dante lo fecho y para vender algo cuesta a ellos mucho más trabajo. Claro. Porque Sí, bien, sí. bien todo ya. Claro. Sí, luego, no sé, entre impuestos, los controles, cada vez que arranques la destilería tienes que avisar, bueno, creo que yo una cosa... Sí, eso- Y una cosa muy controlada. Hay gente que se lo explique si se asusta. Eso, y Eso. el pan nuestro de cada día. Eso, y, el ¿no? que no asuma que tienes que andar con Eso. la agencia tributaria colgada aquí. Eso. O sea, Sí, lo de producir alcohol en este país y es algo que, bueno... bueno, en este país y en cualquier otro. Vale. Yo conozco un poco por Inglaterra y Bélgica Y está por el estilo, ¿no? o peor. Vale. Y luego, el último boom que yo conozco y que para mí fue una cosa que me hizo mucha ilusión y es el Molín de Nora, el whisky. Sacaste un whisky que tenía mínimo 10, 12 años, ¿no? Sí, empezamos a destilar en el 2007 cuando con la fábrica de cerveza ya funcionando. Empezamos a envejecer y empezamos a traer barriques para hacer un poco, bueno, estudiar un poco cómo se comportaba en el roble y tal. Y después lo primero que embotellamos fue con 11 años de envejecimiento. Ostras, pero te quiero decir, un whisky bebible, vainilla, entraba fácil para la gente que para entrar en el mundo del whisky era perfecto. Recuerda un poco a los japoneses incluso, que entraban muy bien. Sí. No, por esa onda estaba. Claro. No fuimos... A ver, aquí en el whisky hay mucha gente que dice muy caprichoso, que llevo barrica de Jerez. El roble siendo bueno, y roble bueno. Uh-huh. Y trajimos, porque nosotros allí de vecinos en el Berrón hay una sierra muy importante de roble que trabaja desde ya no sé cuantísimos años mandando dueles para la Palma del Condado, para una tonelería que después metenles en barriques, o sea, envínenlo con vino de Jerez y mándenles para Escocia. Y ya las toneladas de dueles y metros cúbicos que salieron de ahí, y ahora más todavía, porque esa empresa cargó con el anterior propietario. Entonces ahora están saliendo trailers de allí y todo lo demás. Yo no conozco mucho, pero oía muchos expertos decir que la mejor madera para el whisky y el carballo asturiano. Si lleva todos esos años que te digo, décadas y a lo mejor bastantes, y por algo. Y son los proveedores principales de Macallan, de Glenrothes y de Pues mira, Glenfarclas. eso no se sabe. Del Berrón. Ahí lo tienes. Eso no se sabe, ¿eh? Carballo del Berrón, haciendo Macallan, ¿eh? Cualquiera que vaya al cruce de trenes del Berrón, según se sale para coger la vía para Oviedo, todo el roble que ves allí, eso va para Macallan. ¡Ostras! Hoy salgo inflado del programa, ¿eh? Mira qué bien. No todo roble, traen algo americano y antes prácticamente era todo de la cornisa. Uh-huh. Y es muy complicado hacer una ginebra o un whisky, o entiendo que lleva una materia prima y poca prisa. Y poca prisa. Eso. Y no andar con... Echando historias, ideas ¿no? por medio. Eso. Por ahí, Eso. El whisky fundamental y destilar una
una malta presentable, una destilación correcta. Sí. Que una destilación correcta y una destilación buena, que salga, coges lo bueno nada más, y después años. Vale. Y después de tantos años de actividad, ahora ya te has jubilado. Después de tantos años de actividad, que no eches de menos ahí todo ese procedimiento, esa actividad. Sí. A ver, que ¿para qué nos vamos a engañar? Firmamos la escritura el 28 de febrero y esa semana pasélo un poco de despertar y acostarte y no me acordar de los de aduanas, claro. ni de otros. Y eso que yo presumo de haber tenido una relación personal con gente que nunca tuvimos ninguna problema historia. Pero sabes que tienes que hacer y tienes que hacer. Claro, claro. Pero bueno, claro, tu whisky ahora, esto va a empezar a ser como era, Borja, les botellas estos de aguardiente de sidra de escanciador. Lo de Coyoto. De Coyoto. De Coyoto. Industria Estima. Eso, que todo esto ahora, tus botellas de whisky van a empezar a venderse en Vinted y por ahí a precio de oro. A ver, ya sé que hubo alguna cosa por ahí. Claro. Álvaro y el Mifi, vamos a tener que empezar a hacer... Bueno, como si a revenderlo por otros días o no sé qué, pero... Sí, hombre, eso pasará el tiempo claro. y quedará pues marcado en la historia. El whisky asturiano y tal dejará de elaborarse, empezarán a escasear las botellas y siempre van a quedar botellas por algún lado. Claro. Sí, hombre, a ver, mucha gente compra el whisky y una cosa que hay mucha gente aficionado. Y, a ver, sé por gente que vende... Johnny Walker, la etiqueta azul, que valdrá 170 euros, pues igual no, el que más se vende, lógicamente, el litros y el otro, pero esos, cuando lleguen a algunos sitios, botellas de esos, retírenles del mercado. Claro. Y para especular. Claro. O para vender en otro país, o qué sabe. Además, tú ahora el whisky que sacástelo con 12 años, pero si whisky dentro de 30 va a estar más bueno todavía. Hombre, en botella... No hay tanta evolución. No hay tanta evolución. Vale. No hay tanta evolución porque encima nosotros hacíamos una cosa que era la cral o el tapón, y entonces ahí ya no... Si tuviese un corcho bueno, corchos de los que ya hay pocos por ahí, que como en vinos, todo el corcho bueno atrópenlo para vinos muy buenos. Claro. Y eso a lo mejor podía haber algo de transferencias de oxigenación y tal, pero los años importantes y cuánto están en el roble. Vale. ¿Algo más, Borja? Nada, yo no sé si estamos terminando ya. Sí, estamos terminando. No. Yo es que siempre me hizo mucha gracia una historia, porque Olgario y yo, cuando teníamos barra y tal, hablábamos mucho y tal de historias y tal. ¿No te acuerdas cuando hablábamos que te decía siempre, bueno, en el mundo de la distribución y tal, que siempre había clientes que te tomaban cosas puntuales y tal? De aquella vez que fuiste a repartir yo creo que era para la zona de Nava y tal, que decís tú, todas las semanas me cogí 5 litros de orujo blanco. Sí, y llegaste a preguntar. En Lieres. No, cogíme, era un barín que había de pequeño, el alcohol es la hostia. Cogíme todas las semanas 3 garrafas de orujo blanco. Sí. Ahora ya poco te hace lo que quieras, que esto todo prescribió ya, ¿eh? No, era cosa mía, vendíase legal, ¿eh? Vale. Y resulta que llevábameles a veces un amigo mío y tal, y dije, Juan, me tienes que mirar a ver, estos no nos están pidiendo nada y tal. Y dice, no, que no lo necesiten y tal. Y yo dije, y es que se nos metió otro. Y entonces fui yo a goler por allí y pregunté, ¿no te gastáis orujo blanco? Porque vi que tenían allí debajo la garrafa, y dice ella, no, fue que murió Manolín. Manolín era un paisano del pueblo, la boina, alfarias en la boca y tal, y murió Manolín, y las costumbres de los productos, pues no. Ostras, ya verdad, Sí. pero 5 litros. Pero es verdad, ¿eh? Hay veces que te muere un cliente, una pena, pero o sea, ese producto que lo tienes exclusivamente para ese cliente y desaparece ese producto del catálogo. No, Manolín estaba bien conservado en alcohol, ¿eh? Sí. Lo que eran licores vendiéronse por todos los pueblos de alrededor de la Pola y tal, aquello era una maravilla. Era un polvorín. Bueno, muchas gracias, a disfrutar.